Salud por ustedes. Hay historias que se cuentan solas. Muchas veces desde el cansancio al recorrer una ciudad se encuentran lugares que son maravillosos para hacer la pausa y para compartir. En este caso estoy compartiendo con mi tía en un maravilloso lugar que se llama Café Bar Striga, en la Plaza Tito de Rijeka. Este programa sale de improviso y es, mientras disfruto de una cerveza, les voy a mostrar un lugar que es amigable con los animales, está en el centro de la ciudad y por muy poco dinero, relativamente, una cerveza vale 2 euros, pueden descansar y preparar la marcha para lo siguiente que van a hacer en la ciudad. Bienvenidos y salud por ustedes. Esta es la vista que tenemos de la zona donde se encuentra el Café Bar Striga, en la Plaza Tito, rodeada de edificios, de hoteles, una zona bastante residencial, una plaza bastante amplia donde se da el espacio para una buena terraza de primavera-verano. Decidí hacer un programa sobre este Café Bar Striga porque estaba cansado y encontré un lugar bastante colorido que me recuerda a los cafés de la antigua era socialista que se daba en toda esta zona de los Balcanes. Aquí ven las salas perfectamente decoradas, muy coloridas, donde se ven algunas plantas artificiales, otras naturales, y cada espacio guarda una memoria de ese pasado con unos colores pastel, un espacio muy bien cuidado. Ha sido renovado en los últimos años y el éxito radica en que siempre permanecen los antiguos clientes, además de turistas ocasionales como yo, que di por fortuna en estar y asistir a este lugar. Encontrar estos lugares mientras está viajando es una perfecta excusa para desconectarse un poco de caminar, de ver museos, de ver arquitectura. Aquí uno se puede dar un descanso, tomarse una cerveza, un batido, un buen café, ver de qué conversa la gente, ver cómo salen, darle una pausa a todo. Cuando viajo, guardo fascinación por estos lugares, por las cafeterías, por los espacios en los que uno puede descansar y tomarse un refresco, una cerveza, un café. Y aquí sinceramente no sé qué fue lo que más disfruté, si la cerveza o ver este lugar, ya que estuve viéndolo por largo espacio en su interior y exteriores. Aquí ven las formas decorativas en detalle, ceniceros, manteles, portarretratos, cuadros, cojines, en fin, de todo. No soy un decorador de espacios, pero siempre me llama la atención estos lugares, cómo los ambientan y cómo nos hacen vivir historias prestadas, quizás recordando una visita a familiares lejanos en el pasado. Dejamos la parte interna del café y les muestro la zona de terraza. Es muy amplia, ya que está sobre la zona de la Plaza Tito y ustedes pueden ver la parte externa del café, remodelado hace 5 años y muy querido por los residentes del lugar. Con esta panorámica del Café Bar Estiga, despido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y les dejo con esta vista sobre la zona. Hasta pronto. Chao.